La estructura del último trabajo tiene que ver con algo que conversamos a principio de semestre y que se los voy a mostrar en la pantalla. La voy a compartir aquí en la pantalla. Y que tiene que ver con el proceso de construcción de un proyecto de investigación. Eh, el proceso de construcción de un proceso de investigación tiene etapas y fases. Nosotros vamos a, o la idea de este trabajo es concluir, por lo menos en el enunciado general, de las etapas a las primeras etapas. Nosotros vamos a llegar hasta esta parte, o sea, la idea es hacer el planteamiento, donde aquí evidentemente el marco teórico no se desarrolla. Yo les adelanto que en el curso de seminario, como está diseñado ese curso, la primera actividad que van a tener es desarrollar o comenzar a desarrollar el marco teórico a través de lo que se conoce como el estado del arte. Es decir, ustedes deben tener un tema a trabajar y se les va a pedir en ese curso que desarrollen o que indaguen respecto de qué está el tema en particular, para ser bien concreto. Supongamos que el tema que les interesa es la didáctica de la geometría para tercero medio, por ejemplo. Entonces, eh, y ahí entonces, ahí lo que se les va a pedir en ese trabajo es que busquen literatura, o sea, de textos, de libros, de papers, de investigaciones o de lo que sea, que sirva para decir en qué estado del conocimiento está la didáctica de la geometría en tercero medio. Entonces ustedes van a tener que investigar, van a tener que indagar literatura y van a tener que escribirlo. Entonces, esa parte, yo no para los efectos de este trabajo, la verdad es que no está considerado lo del marco teórico, pero sí algunas definiciones gruesas de limitaciones, la viabilidad y cosas por el estilo. Un pequeño fundamento del por qué ustedes creen que el tema es importante. Eh, y la otra parte es la aplicación, que, que para efectos de este trabajo, o sea, a ver, en un proyecto de investigación, por cierto, la aplicación es una parte fundamental, y en la aplicación está el trabajo de campo, por cierto, que es la recogida de información, es decir, aplicar la encuesta o aplicar la entrevista y cosas por el estilo. Pero previo a eso hay que hacer una definición metodológica. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a encontrar con la información? Y yo lo que les pido es que hagan esta definición, nuevamente en líneas gruesas. O sea, que si usted plantea su problema y dice, mire, para poder responder las preguntas de la investigación, lo que se trata es hacer un método cualitativo, un método cuantitativo con los siguientes instrumentos, a nivel de declaración simplemente. O sea, el anteproyecto que yo les pido tiene elementos del planteamiento del problema a través de las preguntas, la definición del problema y los objetivos, en parte de la aplicación, con la definición de la metodología. Evidentemente que de cierre no tiene nada, porque no hay análisis ni tampoco van a haber conclusiones. Entonces, esta es la estructura de cualquier trabajo de investigación, y nosotros en esta parte en este proyecto yo les estoy pidiendo algunos de los elementos de esto. Ahora bien, en lo que se refiere al planteamiento, por cierto, la primera definición es el tema, el ámbito. Yo recuerdo que la última sesión, algunos de ustedes me estuvieron comentando sobre qué cosas podría ser su trabajo de titulación. Esa pregunta es la que hay que empezar a responder. ¿En qué ámbito? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría indagar? ¿Sobre qué les gustaría desarrollar un proceso indagativo para su trabajo de titulación? Luego de eso vienen las preguntas de la investigación. O sea, uno dice, mire, yo quiero tratar sobre un diseño metodológico de la geometría. Entonces, surgen preguntas respecto de eso. Eh, Preguntas que son, y aquí pueden surgir muchas preguntas. De la forma en que lo hicimos cuando trabajamos el proyecto de método Quanti.
Cuando ustedes plantean preguntas y la íbamos escribiendo, después la íbamos agrupando, y de ahí logramos identificar la pregunta principal y las preguntas secundarias, que son las que pueden ir alimentando a los objetivos. O sea, esta es la primera parte, preguntas de respecto del tema. O sea, primero es definición de tema. Segundo, el planteamiento de preguntas. Entonces, la pregunta principal, ¿no es cierto?, es la que está en el centro del problema de la investigación y da pie al objetivo general. Y las preguntas secundarias, uno puede hacer una agrupación de preguntas secundarias por tema, porque se parecen, porque se refieren a algún ámbito en particular del tema, y a partir de ellas podemos pensar en definir o definir los objetivos tomando como referencias esas preguntas secundarias. Entonces, esta parte es la parte inicial del proyecto. O sea, cuando ustedes ya tienen definido el tema, tienen definidas las preguntas y están redactando objetivos, el tema está muy adelantado. O por lo menos para esta etapa embrionaria, es un gran adelanto. Entonces, la idea es que ojalá esta semana pudiéramos ver esto. Yo los invito y las invito a que para el miércoles, para la sesión del miércoles, tengan avanzado algo de esto. O sea, que piensen y escriban, y ahí las podemos revisar. Especialmente aquellos que la semana pasada, o sea, que la semana antes pasada, me comentaron. Lamentablemente no anoté quiénes fueron, pero ¿de quién me comentaba, con quién hablamos respecto de temas? No me acuerdo quién fue. Esther, tú parece que fuiste, o Sacha, una de las dos me planteó un tema que lo tenían así. Lester creo que fue, que ahora tiene problemas de internet, Ah, pero Lester. perfecto. Ya. Entonces, así como el Esther, pero hubieron algunos más. No sé si tú, Sebastián, o Rodrigo, no me acuerdo muy bien. Uno de los dos parece que me planteó también que tenía pensado algo. Fue el Seba Melo, pero no pudo conectarse hoy día. Ya, ok, ya. Bueno, pero la idea entonces es que para el miércoles, y en el afán de cooperar entre todos, de tratar de desarrollarlo, podamos llegar a una hoja, una hoja nomás escrita que tenga el tema, ¿no es cierto?, las preguntas y objetivos. O sea, si logramos sacar eso esta semana, hemos avanzado mucho. Bueno, luego de eso, ahora respecto de cada una de cada una de las partes, el título, bueno, tiene todas estas características. El título uno lo puede poner al inicio como título tentativo, o lo puede poner más bien cuando ya ha desarrollado más la idea. De hecho, ocurre con mucha frecuencia en que uno piensa en un título para la investigación, pero después, cuando tiene los objetivos y las preguntas y lo tiene más o menos acotado, porque con el objetivo, con la definición del objetivo, uno ya tiene como más acotado su trabajo, uno puede pensar o puede mejorar el título. Entonces, yo lo que sugiero es que el título puede ser un título provisional, ¿no es cierto?, que puede estar en función de preguntas o como sea, pero que después, cuando se trabajen y se maduren los objetivos, puede ser revisado digamos, y modificado. Ahora, siempre la idea es que el título condense el trabajo, o sea, para dónde va el trabajo. O sea, con el título uno se puede hacer una idea respecto de qué se trata el trabajo en general. En donde estén las variables, digamos, se expliciten, ojalá las variables del estudio. Eh, donde se explicite el objeto del estudio. Eh, entonces, porque aquí dice que, como dice acá, un buen título ayuda al proceso y debe estar alineado con las preguntas, los objetivos y las conclusiones. O sea, esta es columna vertebral del trabajo, ¿no es cierto? Columna vertebral. Título, preguntas, objetivos, conclusiones. Todo eso tiene que estar como bien armadito, y eso nos ayuda a enfocarnos. Ayuda mucho a enfocar lo que queremos hacer. Que no lo crean, en muchos procesos investigativos, uno de los problemas que se suscita es el enfoque, porque de repente los problemas como que se abren, o los proyectos como que se abren, se van por la rama y no
y no se cierran en un punto específico. La idea es que converjan a cosas bien concretas. Eh, por ejemplo, aquí hay ejemplos de título, como lo vimos hace un tiempo atrás, ¿no? Este de acá, por ejemplo, el de arriba, si ustedes lo leen y lo miran bien, ustedes se dan cuenta de inmediato de qué se trata el trabajo, ¿no? ¿Para dónde apunta? Con el siguiente también. O sea, el primero está casi formado, escrito como objetivo. Pero bueno, habla de la percepción de docentes. O sea, yo con eso ya sé para dónde va el trabajo. Busco la percepción de docentes y directivos de educación media. Entonces yo con esa frase, percepción de docentes y directivos, yo me doy cuenta de inmediato que el objeto del estudio son docentes y directivos. Lo sé de inmediato. Eh, la percepción o sea, sobre el tiempo no lectivo en el proceso educativo del centro educacional. O sea, aquí es lo que perciben los docentes y directivos respecto del tiempo no lectivo del proceso educativo. Ese es el núcleo central del trabajo. Después viene la caracterización, ¿dónde? En el Centro Educacional Carolina Llona de Cueva de la comuna de Maipú. Y después dice un estudio de caso porque se refiere solamente a esa institución. Entonces, aquí con ese título uno se puede dar cuenta de qué se trata el trabajo. Esa es la idea de un título, que quien lo vea diga, ah, ya, esto va para este lado. El segundo es sindicalización docente, su incidencia en el clima laboral y en los procesos educativos. Fíjense que aquí el título de inmediato me lleva a además un tipo de investigación, que es la relación entre la sindicalización y el clima laboral y procesos educativos. O sea, cómo la sindicalización influye en estas dos variables. Esto ya es una investigación que va un poco más allá de la descripción, o sea, busca establecer relación entre dos variables. Sindicalización, es decir, el grado de personas o el número de personas o el porcentaje de personas de una escuela que está afiliada a un sindicato eh, y cómo eso influye o no, digamos, aquí siempre hay una hipótesis que es que influye, pero también tenemos la hipótesis nula que dice que no influye para nada. Entonces la relación es ver si la sindicalización influye en el clima laboral. Hay estas dos cosas. O sea, hay teorías que dicen que los sindicatos sí ayudan al clima laboral, porque no sé, esos sindicatos tienen la posibilidad de influir sobre las condiciones laborales de las personas que están afiliadas o no al sindicato, o sea, a los trabajadores y trabajadoras, en este caso, a profesores y profesoras. Eh, y hay teoría que dice lo contrario, que los sindicatos lo que generan es un conflicto permanente. Entonces, aquí de lo que se trata en esa investigación es ver si existe o no esta relación. Ahora, uno se puede preguntar cómo se hace esto. Bueno, ahí el marco metodológico lo resuelve. Eh, y además dice que esto se va a estudiar en centros educativos de dependencia de la Municipalidad de la Comuna de San Joaquín. O sea, este problema de la sindicalización docente y la incidencia que tiene en el clima laboral y en los procesos educativos, aquí están las variables del estudio y dónde se va a realizar, en los colegios municipales de la Comuna de San Joaquín. O sea, me dice el dónde, me dice el qué es lo que voy a hacer, me dice dónde lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese título a mí me dice cosas, me despeja dudas respecto de la investigación. Bueno, así, ¿no es cierto? Digamos, de esta manera, aquí hay dos ejemplos más de títulos que uno las puede observar. Y si ustedes se fijan a partir de por ejemplo, si yo miro este de acá, percepción de docentes y directivos, uno puede imaginarse cómo es el objetivo general de la investigación. Porque uno puede decir aquí, mira, yo creo que el objetivo general va por la línea de determinar, definir, indagar respecto de la percepción. O sea, puede ser determinar la percepción que tienen, o definir la percepción que tienen, o describir la percepción que tienen. O sea, por ese lado va mi objetivo general.
Vamos a suponer que sea describir. Entonces el objetivo general sería describir la percepción de docentes y directivos de educación media del Colegio Carolina Yuna de Maipú respecto de el tiempo no lectivo del proceso educativo. O sea, ahí uno ya tiene como un objetivo general. Bueno, y de ahí del objetivo general tienen que colgar los específicos. Se dan cuenta con el título, uno puede imaginarse el objetivo general. Y también se puede imaginar las conclusiones. O sea, este trabajo debe tener como conclusiones en la descripción de las percepciones. O sea, debe estar ahí. Ahora, ¿cómo voy a recoger yo las percepciones? Eso es algo que se resuelve en el marco metodológico. Ahí cuando yo defino mi marco metodológico, digo, mire, para poder encontrarme con esta descripción de percepciones, lo que voy a hacer es aplicar una encuesta, por ejemplo. O lo que voy a hacer es hacer grupos focales y entrevistas individuales, ¿no es cierto? O voy a hacer las dos cosas. Hago una encuesta, después hago entrevistas focales y hago después entrevistas individuales. Y mezclo o sea, a partir de esos 13 elementos voy encontrando, eh, encontrando respuestas. ¿Cómo esto se resuelve en un programa, en un proceso de titulación? Bueno, en mi experiencia más reciente, el trabajo de titulación más reciente, que fue, cuyo examen de grado fue la semana pasada, el problema era allí, era describir la percepción de docentes respecto de un problema que se denomina, respecto de la importancia de las emociones y la ansiedad matemática en los procesos de aprendizaje de estudiantes de enseñanza media. Entonces, lo que persiguió ese trabajo fue encontrarse con la percepción de docentes, o sea, la opinión de docentes de matemática, respecto del rol de las emociones y en particular o sea, respecto de estas dos cosas, de las emociones y de la ansiedad matemática como fenómeno que sufren muchas personas respecto de la matemática en el proceso de aprendizaje. Entonces, ese era como el gran título, y bueno, de ahí se definieron los objetivos, qué sé yo, y ahí el objeto de estudio eran profesores de matemáticas, eh, y, eh, el marco metodológico de ese trabajo, es decir, el cómo encontrar esa percepción, se resolvió con un estudio mixto. Es decir, primero se tomó una encuesta, algo así como 40 profesores de matemáticas respondieron la encuesta, y luego de los resultados de la encuesta se entrevistaron a 4 profesores de matemáticas distintos, entre profesores y profesoras. Eh, y después, como mecanismo de análisis, se hizo el proceso de triangulación, que significa comparar un resultado de un instrumento con otro instrumento, para ver cómo conversan entre ellos, dónde aparecen las cosas comunes. Cuando hay un aspecto que se aparece en un instrumento y en otro instrumento, se puede decir que eso es que adquiere fuerza, adquiere como relevancia dentro de lo que se anda buscando. Entonces, ese trabajo resolvió el tema de esa manera, con ese marco metodológico, que fue uno mixto. ¿Hay otras formas, otros tipos de diseños? Sí, por cierto que hay otros tipos de diseños. Se ocupan mucho también los diseños que tienen que ver con la investigación-acción o la investigación aplicada, que hablamos de eso en su minuto, y que tiene que ver con resolver un problema aplicando un instrumento o aplicando una estrategia, ¿no? Y esto es muy común en cuestiones que tienen que ver con la enseñanza. En este sentido, lo que podemos decir o cómo lo podemos plantear es los siguientes términos. Quiero... No, esto no es... ¿Dónde está la visual? Abajo la visual. Acá. ¿Qué es lo que quiero decir yo?
Imagínense que tenemos un problema de investigación que tiene que ver con un marco metodológico. Tengo deshabilitado esto. Ahí. Entonces, podemos hablar de un marco metodológico. Un marco metodológico. Los marcos metodológicos, normalmente surgen de una pregunta. ¿Cómo enseño? La pregunta es ¿cómo enseño? O cómo enseñar un tópico, que puede ser cualquier tópico. Por ejemplo, algo que tenga que ver con álgebra, algo que tenga que ver con geometría, algo que tenga que ver con cálculo, cualquier tópico de las matemáticas. La pregunta aquí es ¿cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? O bien, también puede ser planteado de la perspectiva de los estudiantes. ¿Cómo mejorar o cómo mejorar el aprendizaje? También puede plantearse de esa manera. ¿Cómo enseñar o cómo plantear cómo mejorar el aprendizaje? Entonces, eh, acá aparece como eje central del trabajo el diseño de una metodología de enseñanza, ¿no es cierto? Una metodología de enseñanza que sirva para la mejora del aprendizaje. Esto es muy común, y no porque sea común no es importante, por cierto que esto es muy importante. Digamos, profesionalmente, ustedes, yo y todos los que somos profes, nos tenemos que estar siempre preguntando cómo podemos mejorar los aprendizajes. Entonces, en este caso, en este caso particular, aquí no hay instrumentos de indagación, como encuestas o entrevistas o cosas por el estilo. O sea, podría ser como, uno podría decir, bueno, voy a hacer una entrevista a 100 profes para ver cómo podemos mejorar esto de acá. Bueno, sí, puede ser también. Pero lo que normalmente se hace es un diseño. O sea, eh, normalmente esto se resuelve por la vía de un diseño, ¿no es cierto? Y el diseño es el trabajo propiamente tal. El diseño, por cierto que la aplicación, por supuesto que es la aplicación. Y la evaluación, ¿no es cierto? Estas son todas las etapas de este tipo de trabajo, ¿no es cierto? La aplicación y la evaluación. Entonces, esto responde a un tipo de metodología que es la investigación, eh, o sea, está dentro de los métodos cualitativos. Ya esto se les denomina investigación-acción. Así está en la literatura, pero también lo podemos denominar investigación aplicada. Recuerden que la investigación aplicada lo que tiende a desarrolla para resolver un problema. En este caso, siguiendo con el ejemplo, es el resolver el problema. ¿Cuál será el problema a resolver? El problema a resolver son, eh, ciertos estándares de aprendizaje. Por ejemplo, no sé, bueno, del CIMSE, por ejemplo, por decir algo, del CIMSE de segundo medio, podemos detectar que tenemos un problema de aprendizaje qué sé yo, en sistemas de ecuaciones, por decir algo, sistemas de ecuaciones. Entonces, tenemos este problema. Los niños no están aprendiendo a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿y cómo nos dimos cuenta de esto? Bueno, porque hicimos un estudio respecto del rendimiento en las pruebas. O puede ser el rendimiento escolar, no necesariamente en sí, puede ser también en las pruebas que se aplican en la escuela. Entonces, a partir de este problema, yo diseño, y esto sigue acá, hago un diseño metodológico, de metodología,
yo ahí puedo meter cualquier, distintos tipos de metodología. Pues, por ejemplo, puedo plantear que voy a mejorar el aprendizaje de sistemas de ecuaciones a través de una metodología basada, el método de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Entonces, yo allí construyo una propuesta de trabajo, una propuesta. Desarrollo una unidad didáctica, ¿no es cierto? Desarrollo una unidad didáctica con todos los elementos, o sea, aquí es didáctica, con todos los elementos, desde la planificación, pasando por los instrumentos metodológicos y terminando con, o sea, con incorporando procesos evaluativos, sean formativos, sean sumativos. Entonces yo desarrollo una unidad didáctica para mejorar el aprendizaje del sistema de ecuaciones. Este es en mi aplicación, en la unidad. Después la aplico, ¿no es cierto? Aplico y después evalúo, miro si se cumplieron o no las expectativas. Ahora, esto ¿qué tiene de investigación? Bueno, es que yo parto de la base de que tengo un problema, o sea, es un problema, insisto aquí con el tema del aprendizaje de ecuaciones. Yo planteo acá un proyecto, que es el proyecto, en este caso es un diseño metodológico, ¿no es cierto? O un diseño didáctico, si ustedes quieren, metodológico, ¿no es cierto? Y evalúo, finalmente. Evalúo. Entonces, ¿dónde está la investigación? Está acá. Porque esto es una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Porque yo digo, para resolver este problema, o yo voy a resolver este problema aplicando esto. La hipótesis es, si yo aplico esto, mejoro el aprendizaje. ¿No es cierto? Aquí está la hipótesis, aquí está la investigación. Entonces, como yo tengo este problema, supongamos que la nota promedio aquí, yo observo y está en un 3,9. Bueno, vamos a poner más bajo, un 3,5. O sea, yo digo, tengo un problema porque a nivel de, qué sé yo, de octavo básico, por decir algo, el promedio de aprendizaje, o sea, el promedio de calificaciones que se supone que mide el aprendizaje, para la unidad de ecuaciones, no, de sistemas de ecuaciones, el promedio de notas es un 3,5. Ese es un problema. Entonces yo digo, lo tengo que subir. O sea, este promedio de notas por lo menos lo tengo que subir a 4,5. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cómo hago yo para subir de 3,5 a 4,5? Y yo digo, mire, hagamos esto. Hagamos este proyecto metodológico. Y supongamos que sea en base a proyectos. O sea, diseñemos una unidad didáctica en función de la metodología de aprendizaje basado en proyecto. ¿Por qué eso? Bueno, porque hay literatura, porque hay experiencias anteriores, porque hay marcos referenciales, y porque, no sé, todo lo que yo he investigado, he estudiado y lo que sé, dice que esta es una buena metodología. Entonces, aquí yo planteo la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Si hago un aprendizaje basado en proyectos para la unidad ¿cómo es lo que estamos hablando? De la unidad de eh, sistemas de ecuaciones, eso nos va a permitir subir el rendimiento desde un 3,5 hasta un 4,5. Y esa es la hipótesis. Y después de que planteo la unidad, evalúo. ¿Y cómo evalúo? Bueno, mido aprendizaje y veo si funciona o no funciona. Entonces, si ustedes se plantean el problema en términos de cómo hacer para que los niños aprendan algo en matemáticas, el esquema es este que está acá. Este es el esquema. Ahora, evidentemente que en este esquema, lo central, aquí hay dos cosas que son centrales. Primero, la definición del problema. Esta definición del problema. ¿Cómo la defino? Y aquí tengo que, este problema lo tengo que
lo tengo que documentar. O sea, tengo que argumentar porque es un problema. Y esto lo puedo hacer a través de un estudio cuantitativo. O sea, puedo medir rendimientos. O también a través de un estudio cualitativo. Yo puedo, piensen ustedes que yo puedo decir, mire, voy a ir a la escuela, al liceo, no sé qué, a ver qué liceo, un liceo grande. Supongamos el liceo 1 de niñas de Santiago, donde hay muchísimos cursos en octavo básico. Entonces yo, a través de un método cualitativo, digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer con este método cualitativo es que voy a entrevistar a profesores. Entrevisto a profes. Y de esta entrevista de los profes, yo tengo el problema. ¿Que cuál puede ser? Bueno, después de la entrevista con los profes puedo llegar a la conclusión de que la mayor dificultad de aprendizaje en el liceo está en los sistemas de ecuaciones. Entonces yo digo, por eso esto es un problema, porque la entrevista me da eso. O lo otro que puedo decir, bueno, voy a agarrar las notas, la evaluación, las evaluaciones de esa unidad en particular, bueno, en realidad de todas las unidades. Voy a medir la evaluación de todas las unidades de aprendizaje de matemáticas de octavo básico para ver dónde están los mayores problemas. Y puede ser que coincidan, puede ser que debería coincidir, porque la percepción de los profes debería estar correlacionada con las notas. Entonces, yo digo, bueno, el problema del aprendizaje está en los sistemas de ecuaciones, porque el estudio de notas me indica que ahí está, es de las unidades que tiene peor calificación, y además lo señalan de esa manera, que también está dentro de los problemas. Entonces aquí yo defino mi problema. Luego que he definido el problema, yo digo, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces aquí yo digo, voy a aplicar una unidad didáctica que tenga como eje el aprendizaje basado en proyectos. Y para esto, y esto es un proyecto, en el fondo es una intervención, es un proyecto. Entonces yo hago mi unidad. Esa unidad o este proyecto, ¿no es cierto?, tiene que tener objetivos. O sea, aquí tienen que haber objetivos, tiene que haber objetivo general. ¿Qué voy a conseguir? Y el objetivo general es, lo que quiero conseguir es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de octavo básico del Liceo número 1 de Santiago en la unidad de sistemas de ecuaciones. Ese tiene que ser el objetivo general. Y de aquí vienen los objetivos específicos, en donde tienen, y aquí se despliegan a partir del objetivo específico se despliegan un conjunto de acciones que voy a desarrollar. O sea, que para poder hacer esto yo voy a hacer un montón de acciones y que van a estar relacionadas con los objetivos específicos. Aquí el objetivo específico 1, el objetivo específico 2 y objetivo específico 3. Entonces tengo un montón de acciones. Y yo después mido, evalúo cómo resultó. Y evalúo mi proyecto, en el fondo es viendo si mi unidad de medición o de impacto va a ser, en este caso, el rendimiento, o sea, la nota promedio de matemáticas en esa unidad en particular. Entonces yo miro, antes del proyecto, ¿no es cierto?, tenía una nota promedio de 3,5. Después del proyecto, tengo un 3,9. ¿Mejoré? Sí, mejoré. O sea, ¿el proyecto ayudó? Sí, ayudó. ¿Ayudó todo lo que necesito? No, pero ayuda. Entonces, aquí yo tengo un diseño, ¿no es cierto? Este tipo de trabajos de investigación se hacen mucho en la carrera, yo he visto varios de estos, y el esquema general es eso. Entonces, si ustedes tienen en su cabeza, y todo esto es para llegar a la siguiente situación. A ver, no puedo... Ustedes tienen en su, digamos, tienen en su esquema un problema que tenga que ver con algún nivel de aprendizaje en alguna de sus, de algunas partes de la matemática en enseñanza media, más o menos ese es el esquema que deberían abordar.
y deberían tratar ¿cómo se llama?, de encuadrarlo un poco en el marco de el trabajo que le estoy señalando. ¿Se entiende la idea? ¿Tienen algún comentario que hacer respecto de esto? ¿Alguien o alguno de ustedes está pensando en algo como esto? ¿O le gustaría hacer algo como esto con unidades didácticas? Profe, Sí, es que la semana pasada estuve participando en unos coloquios de pensamiento computacional ya, y había estado pensando en cómo aplicar una de las plataformas interactivas que hay, no la que ocupaban de Scratch, es Tinker, ya. para enseñar pensamiento computacional. Maravilloso. Ahí tienes un proyecto. Súper bien. Ahora, lo que hay que hacer es la justificación. ¿Por qué? Aplicando ¿a dónde? ¿En qué? ¿En ciencia media, Sí, por en ejemplo? tercero y cuarto medio. Ahí hay una unidad de desarrollo de pensamiento computacional en tercero y cuarto medio. Está el electivo de En el- pensamiento computacional. ya. ¿Y tú crees, y tú tienes antecedentes de cómo se desarrolla ese electivo? Si es efectivo, si no es efectivo, si La funciona, verdad, profe, no, porque es ¿no? como nuevo. Ya. Entonces, Ah, perfecto, ya. por Entonces, eso. el problema se origina porque es un electivo nuevo y vamos a desarrollar un método. Ese es tu trabajo, si lo planteas de esa perspectiva. El problema que va a resolver tu proyecto es dotar de un marco metodológico novedoso, si tú quieres, que incluye esta plataforma que tú dices para el desarrollo del pensamiento computacional, ¿no? Ese sería el proyecto. Y ahí hay que escribir, hay que armar todo el marco metodológico, hay que ponerle contenido, hay que ponerle objetivos de aprendizaje, hay que ponerle mecanismos de evaluación, hay que ponerle tiempo y todo lo demás. O sea, hacer un programa, es casi como un programa de estudio, ¿me entiendes? Y aplicarlo. Es la idea del trabajo de titulación en este caso sería aplicarlo, o sea, buscar un colegio que te abra las puertas y te permitan hacer, probar esto y cómo funciona. ¿Entiendes? Ahora, tiene que ser una cosa como acotada, no puede ser una intervención que te dure un año, no es para un curso sino que es algo que dure un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, donde tú puedas ir al colegio y trabajar con los estudiantes este módulo en particular o un módulo en particular del desarrollo del pensamiento computacional. ¿Entiendes? Sí, profe. Ya. Trate de trabajarlo, ¿vale? Métale números, o sea, no números, sino que métale diseño. Trata de encajonarlo de alguna manera. Ya. ¿Nadie más tiene alguna idea, alguna inquietud respecto de un trabajo de este tipo de metodología? ¿O de unidades didácticas de algo? ¿No? Bueno, entonces, dicho lo anterior, eh, eh, tenemos que tenemos que trabajar en el proyecto. Entonces yo les propongo que para el miércoles traigan escrito por lo menos el tema y las preguntas y ahí vamos armando el proyecto entre todos. Tema, pregunta, objetivo sería lo ideal. Y lo vamos construyendo entre todos y lo vamos zanjando. ¿Les parece? Sí, profesor.